El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios, que gritaban y decían: Tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Mesías. Al hacerse de día salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando y, llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero Él les dijo: Es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El capítulo 4 del Evangelio de San Lucas comienza diciéndonos que el Espíritu iba conduciendo a Jesús al desierto, y allí fue tentado por el maligno. Al terminar la narración de las tentaciones, nos dice el evangelista que el demonio se marchó hasta otra oportunidad. Luego del desierto, Jesús regresa a Nazaret, lugar donde se había criado. Texto que meditamos el lunes anterior. Y luego tenemos el texto del día de ayer, la curación de un endemoniado. Y hoy dice la palabra en el capítulo 38, versículos 44, del mismo texto, capítulo 4 de San Lucas, que Jesús sale de la sinagoga y entra en casa de Simón. Vamos a fijarnos en ese sencillo detalle de salir y entrar. Y preguntémonos simplemente una cosa tan sencilla y tan práctica como salir y entrar de nuestra casa. ¿Cuántas veces en el día salimos de nuestra casa y entramos nuevamente a nuestra casa? ¿Cuántas veces en el día hacemos el ejercicio de entrar y salir a diferentes lugares? Pues Jesús hace este ejercicio en la cotidianidad de la vida. Sale precisamente de la sinagoga y entra a esta casa. Y según nos deja entrever el texto, eso ya fue al terminar la jornada de aquel día o de uno de aquellos días, porque luego dice
que en la mañana se retiró al desierto, al otro día. A ver, ¿qué pasa en la casa de Simón? La suegra de Simón está enferma y le ruegan. Hay una súplica, como también al estilo de una oración, de una rogativa, de una invocación, porque lo conocen, porque saben quién es. Es ese hombre extraordinario que en la sinagoga de Nazaret les acabó de demostrar quién era, y algunos que lo lograron comprender, pues sí que aprovecharon a ese Señor. Y además habían visto ya también la obra prodigiosa de sanar a aquel endemoniado. Bien, fijémonos en otro pequeño detalle, y aquí quiero precisamente dejar la enseñanza de hoy. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Increpar, en el lenguaje castellano, en el diccionario de nuestra lengua, significa reprender a una persona con severidad y con fortaleza. Reprender. Pero fijémonos en un detalle, que aquí propiamente no está reprendiendo a la suegra de Pedro o de Simón, sino que está reprendiendo a la fiebre, y la fiebre le pasó. A ver, porque es que cualquier enfermedad finalmente es la representación del mal. Cualquier enfermedad es finalmente un mal que no nos deja vivir a plenitud nuestra vida. Y precisamente en cuanto se libera de ese mal, dice la palabra que ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Cualquier mal siempre es la representación, el signo del mal. Porque es que el mal, si lo fuéramos a definir como un ente desde el lenguaje filosófico, sería muy difícil de hacerlo y se convierte simplemente en un discurso. El mal se hace concreto en realidades externas, pero lo que están contando son realidades internas. La fiebre, sabemos todos que se da como consecuencia de una infección, y alguna infección hay en el cuerpo para que se dé la fiebre. Pues esa infección es el mal que hay que curar, y es lo que hace Jesús, y por eso increpa, es decir, hace una corrección fuerte, severa, y ahí está mostrando precisamente su poder divino. Y por eso continúa el texto diciéndonos que la gente se entusiasmó tanto que le traían a muchos enfermos con diversos males y dolencias, y les imponía las manos sobre ellos y los curaba. Y atentos a esto, de muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían: tú eres el Hijo de Dios. Salían demonios. Es que, ¿qué es el demonio finalmente? Bíblicamente el demonio es la representación concreta del mal. Recordemos en el capítulo 3 del Génesis cómo se representa: como una serpiente, la serpiente tentadora. ¿Y cómo se va representando durante toda la Sagrada Escritura? De mil maneras. También la enfermedad tiene una representación como signo de un mal, y finalmente todo mal viene de ese espíritu maligno, el mal.
¿Y quién es el demonio? Es el que pone trabas, el que no quiere que el plan de Dios se realice. Entonces, ¿por qué tan paradójico que precisamente le gritaban: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios? Ahorita vamos a responder esto, pero primero entendiendo lo que pasa a renglón seguido. Vuelve a repetirse la palabrita que les dije que le pusiéramos atención. Los increpaba y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el Mesías. Primero, ¿a quién increpa Jesús? A la fiebre, a la enfermedad. Y segundo, ¿a quién increpa? Es decir, ¿a quién regaña con fortaleza? ¿A quién corrige con severidad? Al propio demonio, a quien es precisamente el autor del mal, el que siembra el mal entre nosotros. Lo acabó de decir San Pablo en la carta a los Corintios: el que siembra las envidias y las rivalidades. Envidias y rivalidades. Y Pablo viene insistiendo en la carta a los Corintios de que nuestra transformación tiene que ser una transformación de la carne al espíritu. Y por eso tiene sentido nuestra vida en la fe, la vida sacramental, la espiritualidad, que se vaya dando esa transformación lenta, a veces también recibiendo ese regaño, la increpación del mismo Dios, porque también nosotros a veces puede ser que, o mejor dicho, no lo digamos puede ser, sino cuando somos envidiosos, celosos y estamos rivalizando, estamos personalizando el mal y finalmente estamos personalizando al maligno, al mismo demonio. Y ojo, y voy a valerme de un testimonio muy lindo de la Madre Laura. El demonio es fuerte con el débil y es débil con el fuerte. Y pongo el ejemplo por el testimonio de la Madre Laura. La Madre Laura, una vez que tuvo que increpar al demonio porque estaba atormentando a una de las niñas en un internado que ella cuidaba, sacó esta conclusión. Dice ella: el demonio es muy débil, le tiene miedo a una pobre mujer como a mí, porque con solo mirarlo él se sintió regañado y salió huyendo. ¿Qué nos está diciendo el texto de hoy? Y vuelvo y retomo cuando el demonio mismo gritaba: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, es decir, lo reconoció como Mesías. Nos está diciendo dos cosas muy lindas. Primero, y luego Jesús lo increpa, lo regaña: con el demonio no se dialoga, por favor, con el demonio no se dialoga. No hay que entrar en diálogos con él. Cuando hay tentaciones fuertes, no hay que entrar en diálogo con él. Ni siquiera preguntarle quién es. Ni hay que tratar de expulsarlo. No se pongan con esas cosas a buscar gente que le expulsa el demonio a uno. Hombre, eso no. El único que hace esa obra es Cristo, Él es el que lo expulsa. Nosotros somos instrumentos, medios, somos herramienta. Lo que acabó de decir San Pablo terminando la primera carta a los Corintios, eso es tan bonito. Nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes campo de Dios y edificio de Dios. Y voy a terminar con otro ejemplo. Bueno, esto da como para mucho, pero hay que terminar porque hay que ir a trabajar. Miren, cuando a uno llegan esas personas haciendo contorsiones y cosas raras, dizque porque están endemoniadas, uno se pone, y es la asesoría que le doy a los padres cuando me llaman muy confundidos con eso. Le digo: por favor, escuche a esa persona, gástele tiempo a esa persona, inviértale tiempo a esa persona, póngale el oído a esa persona. El Papa lo dice muchas veces: la iglesia es hospital de campo, hospital de campaña.
¿Y cuál es la terapia más importante que nos enseña el Papa para la Iglesia? La terapia del oído. Póngale el oído y póngaselo con fe, con atención. Y esas contorsiones no son propiamente que ese demonio esté poseído de esa niña o de ese niño. Y entonces en el discernimiento, ojo lo que voy a decir, ciertamente sí es el maligno el que está actuando, pero porque en algún momento hubo alguien que personalizó a ese maligno, un papá violento, agresivo, una mamá violenta, agresiva que la quiso abortar, que la trató mal en la infancia, que la abandonó, o un vecino o un familiar que abusó sexualmente de esa niña. Ahí sí estaba personalizado el maligno, ese era el diablo. Ahí se personalizó en ese abusador sexual, en ese papá agresivo, en esa mamá violenta, en ese papá que abandonó a su hijo. Y esa es una problemática muy grave y seria del Caquetá. Ahí sí está actuando el demonio. Ahí está. Ahí sí se posesionó de esa niñita, pero precisamente no como un espíritu extraño y raro, sino personificado en una persona que vive según la carne y no según el espíritu, como nos lo está planteando precisamente San Pablo en la primera carta a los Corintios. Entonces, con el demonio no se dialoga, al demonio se le increpa, pero para increparlo hay que tener autoridad, la autoridad de Jesús y la autoridad de los santos, la Madre Laura. Por eso el Papa Pablo VI dice preciosamente que el mejor modelo evangelizador para la Iglesia y para todos nosotros son los santos. Por eso hay que conocer la vida de los santos. Por eso hay que estudiar la vida de los santos. Bueno, dejemos así y continuamos en estos días meditando este precioso texto del Evangelio de San Lucas.